Hola, mi nombre es Felipe. Soy estudiante de la carrera Auditoría Nivel 3 del CFT San Agustín. Junto a mis compañeros les daremos a conocer qué son los Incoterms. Los Incoterms permiten definir con exactitud hasta qué punto y momento el exportador es responsable de la mercancía y en qué momento se transfieren los riesgos de pérdida o daño al comprador. A su vez, estos especifican de manera concreta los documentos que deberán presentar y tramitar comprador y vendedor en las distintas fases de la operación de exportación. Al momento de elegir cualquier Incoterms, el exportador se obliga a entregar la mercancía en el plazo y lugar convenido, en el contrato de compra-venta, como también tiene la obligación de enviar con la debida anticipación y con los documentos correspondientes, detallando las obligaciones del exportador como también los factores que influyen en el precio del producto exportado. Incoterms Export. En fábrica. Se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner las mercancías a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de las mercancías y por lo tanto la transmisión de los costos de riesgo del exportador al importador. La carga también es responsabilidad del importador en el vehículo que haya contratado. Este tipo de Incoterms se utiliza principalmente por aquellas empresas sin experiencia en el comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Este es el único Incoterms en que el importador se responsabiliza por los trámites de exportación. Incoterms FAS, franco al costado del buque. Este Incoterm se utiliza solo en el transporte marítimo y significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. Y en este momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de los costos y riesgos. En tanto, si se produce un problema durante la carga, el importador es quien debe asumir la responsabilidad. FOB. Franco a bordo. Se utiliza solo en transporte marítimo. Significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Es en ese momento que se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costos y riesgos. En la modalidad franco a bordo, si se produce un problema durante la carga antes de que la mercancía sobrepasa la borda del buque, el responsable será el exportador. Incoterms FCA, franco transportista. Significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía sin llegar a descargarla a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Incoterms CFR, costo y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo. Significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que las mercancías sobrepasen la borda del buque. Hasta aquí, toda la situación es idéntica a la vista anteriormente en el Incoterms franco a bordo. La diferencia está en los costos, ya que ahora el exportador está obligado a contratar al transportista y asumir el costo del flete. Incoterms FIT, costo, seguro y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. Es en ese momento donde se produce la entrega de la mercancía. A partir de ahí será el importador el que asuma los costos. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador, a partir de que la mercancía traspasa la borda del buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza de seguro contratada por el exportador a beneficio del importador, quien como asegurado, en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, reclama directamente a la compañía aseguradora. Incoterms CPT, transporte pagado hasta.
Este Incoterm se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos de transporte o los medios que sean necesarios hasta el punto de destino de las mercancías. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. Incoterm SIP, transporte y seguro pagado hasta. Es prácticamente igual que el anterior. La diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza de seguro a beneficio del importador, que es el asegurado. También es similar al SIF. La diferencia es que el SIF se utiliza en transporte marítimo, mientras que el término SIP se aplica a cualquier modalidad. DAT, entrega en terminal. Se utiliza para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio hasta que la mercancía es descargada en el terminal convenido. También asume los riesgos hasta ese momento. El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimos, aeropuertos, puertos, zona franca, etc. Por ello, es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. Terms DAT, entregado en un punto. Se utiliza en todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Incoterm DDP, entrega con derechos pagados. El exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor y el tipo de transporte es polivalente, lo que quiere decir que puede ser cualquier tipo de transporte principal. Bueno, espero que les haya quedado claro. En resumen, un Incoterm representa un término universal que define una transacción entre importador y exportador, de forma que ambas partes tengan claro los costos, los riesgos y responsabilidades.